En el oficio no solemos hablar de colores por separado. Normalmente cuando nos referimos a los colores de un centro de producción concreto, decimos que tiene una paleta de colores, porque tiene un uso preferente de determinados pigmentos y que vienen utilizándolo tradicionalmente en su actividad. Podemos decir, por ejemplo, que la cerámica tradicional de Triana ha manejado históricamente una paleta compuesta por binomios: el negro morado, a base de un óxido de manganeso; el amarillo anaranjado rojizo. Ya sabes que el color rojo no existe en la cerámica hasta fechas muy recientes. Pues el amarillo, el anaranjado y el rojizo, dependiendo de las combinaciones que se hagan con otros tonos, están hechos a base fundamentalmente de antimonio. El marrón o el melado, que es un color oscuro, se consigue a partir de los óxidos de hierro, y los verdes a partir de los óxidos de cobre, y los azules los suelen componer a partir de óxidos de cobalto. Aparte están claramente otros tonos, como son los blancos, que se suelen utilizar como fondo donde se aplican los colores o para algún tipo de resalte de luminosidad, pero no es un color, digamos, básico de la paleta, nada más que un color, un pigmento colorante, me refiero. No es un pigmento colorante, es un esmalte blanco sobre el que se actúa como si se tratara de un lienzo, de una pintura al óleo. Desde mi experiencia, ¿cuál es el color predominante en la cerámica trianera? Yo me inclinaría por los amarillos, ocre o anaranjados, que le dan una personalidad que no sueles encontrar en otros centros de producción, ni de España ni del resto de Europa. El azul tiene efectivamente su importancia, pero como un pigmento al que se recurre para definir, trazar líneas en las composiciones, o en algunos casos excepcionales, que ahora te comentaré, para un tratamiento monocromo para pintar determinadas partes de una composición o de un cuadro. En algunos casos las caras, las manos, pero eso responde a unos criterios técnicos de los propios artistas más que a una tradición de la zona. Es más fácil pintarlos con tonos azules, con tonalidades azules, un rostro o una mano, porque se consiguen los perfiles, el sombreado, el volumen más fácilmente que si emplea colores que en cerámica es muy difícil de combinar y de mezclar como ocurre con el óleo, ¿no? Entonces los artistas más consagrados suelen resolver esos elementos de un cuadro, la cara y las manos, con unas tonalidades monocromas, y en este caso se utiliza el azul. En otras circunstancias excepcionales, pero que han perdurado en el tiempo décadas y décadas, ha sido el que en Triana se ha recurrido, por motivos comerciales, a imitar otro tipo de cerámica. Por ejemplo, la cerámica holandesa, que eminentemente está pintada de un color azul monocromo, o la cerámica que nos llegaba de Oriente, principalmente de China, que también le dio a la población por comprar ese tipo de producto que nos venía por barco en la época en que Sevilla era un puerto comercial importante, o a Cádiz, ¿no? Cádiz, por ejemplo, hay muchísimas azulejerías pintadas de azul procedente del comercio con Holanda y también del comercio con China. Aparte tenemos una cerámica que aquí no se imita, pero que también el color sí es predominante, definitorio, que es la cerámica portuguesa. Hay unas circunstancias que también es importante conocer, es que durante una época de recesión económica, de precariedad, los recursos para pintar se hicieron más difíciles de adquirir. Encarecieron mucho los pigmentos, los óxidos, los elementos con los que los talleres componían sus pinturas, y eso pasaba con los colores más, digamos, más difíciles de extraer. Sin embargo, como el azul era un recurso minero más fácil, más asequible,
Prácticamente se generalizó la pintura en azul en Triana en el siglo XVIII porque el coste de producción de esos productos era menor que los otros colores, que los otros tonos. Eso responde a una cuestión económica más a una cuestión estética. Curiosamente también es una anécdota, en Triana no se llama al azul, no se solía llamar en los talleres azul propiamente. Se le asignaba el vocablo de zafre, azul zafre, porque era una tonalidad menos intensa que el azul cobalto y le daba una personalidad diferente a las piezas. Y se consigue trabajos realmente excepcionales. Hay una capilla, la capilla sacramental en la iglesia de la O de la localidad gaditana de Rota, que está pintado todo, una escenificación maravillosa, pintada en azul. Eso es de finales del siglo XVIII y está escrita a un pintor que se llamaba Juan de las Casas y que era trianero. Y después también la cerámica de imitación a las piezas de Edel se hacían en Triana en esa época, en el 18 e incluso en el 19, eran azulejos de tema único, normalmente con una figura pintada en el centro y rodeada por un círculo, con en las esquinas 4 detalles decorativos. Eso se hizo muy popular y se utilizó para cubrir zócalos de casa, para cubrir armarios empotrados. En Cádiz hay ejemplos significativos de eso, y escalones o entrehuellas de escaleras, detalles fundamentalmente de tipo arquitectónico. ¿Cómo se consigue el pigmento azul? Bueno, eso no existe en la naturaleza, no hay unos polvos azules que tú puedas ir a escarbar y cogerlo. Es un proceso químico de origen minero en donde la piedra contiene una serie de características, entre ellas el pigmento o la coloración azul, pero siempre viene ligado con otros óxidos, con otros elementos como pueden ser el cobre, como puede ser el lienzo. Hay que triturar, hay que separar, hay que filtrar, en fin, el proceso de elaboración de los óxidos azules o el óxido de cobalto, que es, digamos, el óxido que va a servir para elaborar todos los azules con las tonalidades que se quiera. Tiene un proceso de elaboración muy complicado y que eso se escapaba al taller, a la fábrica, ya le llega el polvo preparado, después tiene que fritarlo, tiene que molerlo, tiene que mezclarlo con otros elementos para conseguir las tonalidades y el punto de fusión que tú necesitas, porque todos los pigmentos no funden, todos los minerales no funden en el horno a la misma temperatura. Los hornos de ladrillo trianero cocían en torno a los 900.000 grados. Entonces, si un pigmento no se comportaba bien a esa temperatura, tenían que mezclarlo con otros elementos químicos que facilitaran el punto de fusión. Los maestros alfareros, los maestros ceramistas, tenían cada uno apuntado cómo se componía cada uno de los esmaltes, cada uno de los pigmentos con los que iba a trabajar. Había un azul que llamaban cielo bonito, había un azul corriente, había un azul fuerte, había un azul transparente, y todo con su receta al pie. Esto era fundamental y esas recetas eran de la fábrica de Santa Ana, pero no tenían las mismas recetas en la fábrica de Montalbán o en la fábrica de Santa Isabel o en la fábrica de Ramos Rejano o en la fábrica X. Cada uno tenía su propio libro de recetas. Recetas que eran fórmulas químicas. ¿Eh? No había químicos en la fábrica titulados, porque la época no lo requería, pero sí había especialistas para elaborar colores. Me pregunta si la cerámica de Triana es solo una tradición artesanal o también puede representar, ser la identidad de la ciudad de Sevilla. Nosotros lo tenemos claro y en nuestra asociación, la Asociación Pisano, fija cómo utilizamos el azul como parte de nuestro mensaje y nuestros anagramas. Tenemos claro que la cerámica de Sevilla, la cerámica de Triana, es seña de identidad de la ciudad. Ha sido tanta la producción y tanta la actividad industrial en este sector, tanto lo que se ha usado para decorar, para apoyar a la arquitectura de nuestros edificios, que aún en esta época de feroz competencia de otros soportes como los plásticos o los vinilos o todo eso, se sigue utilizando la cerámica
y sigue siendo el referente de la ciudad. No hay turista que venga a Sevilla que no vaya a la Plaza de España y que no venga a Adriana y venga a buscar y a ver cerámica, porque en el subconsciente, digamos, de la población sigue existiendo la idea de que Triana, Sevilla, ha sido y sigue siendo un centro de producción cerámica de importancia a nivel internacional. A mí me ha costado trabajo identificar o saber identificar a golpe de un vistazo que la cerámica es de Portugal, si es de Talavera, si es de Manises, si es de Del, si es de Sevilla o si es de Cataluña o de Aragón. Yo creo que hay un elemento casi es más definitorio para identificar la cerámica de Sevilla, que es el carácter de cerámica devocional o de uso devocional que se le ha venido dando tradicionalmente. Hoy hay santos pintados en cerámica, vírgenes pintadas en cerámica, eh, iglesias con sus zócalos llenos de cerámica. Eso sí es muy significativo porque en muy pocos lugares, en algunas zonas de Italia, sí se recurre a esos motivos, pero en el resto de la cerámica, también en Portugal, pero es muy característico de Sevilla.